vamos a tocar lo que es la última parte de nuestro desarrollo, que son los límites. Y vamos a conocer un poco sobre qué son los límites y para qué sirven, ¿no? Básicamente, nosotros ya dimos o ya desarrollamos lo que es todo lo que es ecuaciones, sistemas de ecuaciones, modelos de estimaciones a través de ecuaciones. También ya entramos en lo que son las derivadas y para qué sirven las derivadas. Y todo eso que estuvimos dando respecto a los desarrollos programáticos, lo englobamos en lo que son las regresiones o las estimaciones respecto a lo que hace la gestión de matemáticas para la administración. Y lo que faltaría es conocer un poco para qué sirven los límites respecto a, en términos matemáticos y también a lo que es el uso en la administración. Entonces, existen básicamente dos áreas fundamentales en el estudio de lo que es el cálculo, que básicamente es el cálculo diferencial y el cálculo integral. El diferencial básicamente se concentra en la razón de los cambios que tienen las variables para analizar una situación en particular, y eso se puede hacer en forma gráfica. Se aplica el cálculo diferencial para resolver, por ejemplo, eh, a través de la gráfica, el comportamiento que puede tener variables específicas respecto a ciertas situaciones que uno puede generar en el día a día. Y uno desea saber cuál va a ser si uno aplica, por ejemplo, mayor gasto en marketing, la sensibilidad que va a tener o cuál va a ser la tendencia cercana a cierta meta. Luego está el cálculo integral, que incluye básicamente la suma de un tipo especial de análisis, donde se tiene siempre el contexto o la herramienta del gráfico o la gráfica a través de conceptos de área y de dimensiones de volumen. Si bien nosotros no desarrollamos eso en este programa, es bueno saber cuáles son las dos dimensiones del cálculo. Para poder avanzar, entonces vamos a tener los conceptos o el concepto que tiene que ver sobre el límite. Eh, y tenemos nuevamente la teoría del cálculo diferencial e integral, y ahí entramos en el tema del límite en una función y continuidad. Entonces tenemos el límite y lo que se conoce como continuidad. El límite básicamente presenta o tiene un comportamiento en el cual se extiende hacia un resultado. Es decir, si yo tengo un resultado a llegar, mi comportamiento del modelo va a tender a llegar a ese resultado, pero por lo general no llega a concretarse específicamente. Si mi meta es 2, pues mi comportamiento va a tender a generar eh, ese resultado. Entonces, existen ciertas funciones que permiten razonar cómo se comporta la teoría del límite. Digamos algunas funciones que se aplica para desarrollar la teoría del límite. La forma de expresar el límite básicamente está dado por una función donde el valor del límite de esta función, a medida que varía la variable independiente, se aproxima a un número específico, lo que estábamos diciendo sobre su concepto. Y ese número específico es un número específico real. Entonces el valor del límite siempre va a existir y recibe el nombre de continuidad o límite. Y básicamente sirve para expresar los valores límites de una función, hasta dónde puede llegar o se puede aproximar. ¿Cómo se lee esta connotación que estamos viendo aquí? Y básicamente se lee el límite de la función f de x
a medida que x se aproxima al valor a, es igual a L. Entonces, cuando se investiga un límite, en realidad lo que se está haciendo es preguntándome si la función f de x se acerca a un valor específico L a medida que la variable cambia o va tomando ciertos comportamientos. En este caso, si x cambia, ¿cuál va a ser el valor de L? O toda vez que L tenga un comportamiento basado en esta función. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Básicamente tenemos el resultado, que en este caso lo llamamos L. Tenemos la función que expresa el límite y cuánto vale en este caso x. Entonces, vamos a reproducir aquí. X tiende a alfa. Alfa sería un valor real, que lo vamos a dar en un ejemplo para poder comprender exactamente de qué se trata. Entonces, dijimos que cuando se investiga un límite, en realidad lo que uno se pregunta es que si la función f de x se acerca a un valor específico L a medida que el valor x se aproxima más y más cerca al valor de alfa o a. Entonces, se puede disponer de varios procedimientos para determinar el límite y siempre nos va a llevar a sustituir simplemente x por alfa en la función f de x. Y ahí se va a tratar de una forma válida de determinar el límite más cercano o más acertado de la función. Es un método en el cual se puede aplicar, sustituir esos valores de la variable independiente, que en este caso va a ser la función f de x, tanto que el valor x cambie para que se cumpla el resultado de L en este caso. Los límites se pueden generar límites hacia la izquierda y límites hacia la derecha. Básicamente lo que uno va viendo es cuando es el límite hacia la izquierda, por ejemplo, si x es igual a 2, lo que voy a ver es que la función f de x va a ir aproximándose a 2, es decir, va a ir de izquierda a derecha. Sin embargo, si es de derecha y x es igual a 2, lo que voy a hacer es un valor superior, que puede ser 3, vaya aproximándose al valor de x o de la función f de x. Esas son las dos formas de generar la función y que explica el límite. Es decir, conocer el comportamiento y cuáles van a ser los componentes de la secuencia de datos que van a explicar el valor de la función. Veamos eso en un ejemplo. Ahí así no se ve bien. Voy a poner más grande la letra. Ahí está. Supongamos que necesitamos hallar el límite de aproximación de x igual a 2, que va a ser desde la izquierda. Entonces voy a tener una función que va a ser f de x, tanto que x, f de x va a ser igual a x al cubo, y tanto que x va a ser igual a 2.
Eso es nuestra notación de la función conforme lo estábamos viendo aquí en nuestra explicación para que cumpla esta notación. Y obviamente aquí debe ir denotado lo que es el límite. Aquí voy a ponerlo. Límite, ahí está, la función es f de x igual a aquí el cubo, donde x es igual a 2. Entonces, voy a tener mis x, como desde la izquierda, voy a ir subiendo 1, 1.5, 1.9, 1.95, 1.99 y así sucesivamente, nunca llegando al 2. ¿Y qué es lo que hago aquí? Reemplazo el valor de x en la función f de x, que va a ser 2, en este caso al cubo. Entonces, cuando x al cubo, es decir, va a ser 1 a la tercera potencia, que igual va a ser 1, ¿no? Entonces voy a tener aquí esto elevado a la tercera potencia es 1. Nuevamente 1,5 elevado a la tercera potencia va a ser 3.75. El x elevado a la tercera potencia nuevamente va a ser 6.859 y así sucesivamente. Entonces, a medida que la x se aproxima a 2, los valores de x al cubo también se aproxima a su valor real. Pero nunca llega al punto en el que x va a tomar el valor de 2. Solamente se va a aproximar. Esto, en términos del límite, lo voy a escribir de esta manera. El límite de x cubo es igual a 8 cuando x tiende a 2. Entonces, cuando x tiende a 2, el límite de x al cubo va a ser igual a 8. Y eso se refleja aquí en los valores que estamos desarrollando. Esto lo podemos generar en un gráfico donde obviamente estas van a ser las x y estas van a ser las y. Y el gráfico va a tener este comportamiento y veamos cómo se presenta. Voy a generar un gráfico de naturaleza donde voy a tener las x y las y. Entonces voy a tener mis x, que van a ser estas, y las y, que van a ser estas. Aquí podemos ver que toca prácticamente el valor de 2, pero nunca llega. 1.999. Podemos hacer esto 1. Voy a hacerlo más chico. Vamos a hacer 1.7, 1.8, 1.85 y aquí le vamos a poner 1.9, 9.5. Ahí es mucho más visible el límite que tiende a 2. Y esta sería mi función f de x igual a x cubo.
Entonces, eh, la aplicabilidad del límite es como para hallar el comportamiento, puede ser de utilidades, puede ser de rendimientos, puede ser de producción, en el cual las unidades son muy pequeñas, son muy marginales, lo cual me va a permitir ver cuál tiene que ser el cambio para llegar al máximo posible, a la mayor rentabilidad posible que se pueda obtener cuando se van cumpliendo mis metas. Mi meta siempre va a ser que el valor del costo, por ejemplo, sea tienda a 2 o se mantenga en 2. Eso sería el caso cuando tengo el límite desde la izquierda. Hagamos el caso cuando el límite sea desde la derecha. Vamos a hacer cuando la aproximación de x sea igual a 4 vamos a hacer 2 igual para que no haya diferencia, 2 también, desde la derecha. Entonces voy a tener mi x y mi función f de x igual a x cubo. Ahí está. Entonces, voy a empezar con un valor grande, donde mi primera x va a valer 3, va a tender a 2, 2,5, va a ir bajando, 2.1, 2.05, 2.005 y así sucesivamente, cada vez más tendiente a 2. Entonces voy a tener aquí que el valor de mi función va a ser x al cubo, va a ser 27 y así sucesivamente. Nuevamente va tendiendo a 8, pero nunca llega al 8 exacto. Y esto es cuando voy retrocediendo los valores hacia mi función. Voy a hacerlo un poco más suavizado para que esto se pueda visualizar mejor. 2.1 y 2.01. Así. Y si esto también lo graficamos, así como en el caso anterior, vamos a ver cómo se comporta los valores. Ahí está. Voy a tomar los valores. Voy a tomar las X de esto y las Y nuevamente tiene el mismo comportamiento, pero va tendiendo de 3 hacia 2, es decir, se va reduciendo. El caso de la izquierda puede ser una maximización de utilidad y el caso desde la derecha puede ser una minimización de costos, en el cual se aplica la teoría del límite para ir evaluando cuál es el mínimo cambio que se debe hacer a modo de no sobrepasar los niveles de costos que se debe ir bajando para poder lograr la meta. Existen varias aplicaciones, tanto de la derivada, que generalmente se usa para maximizaciones y cambios que tienen los valores de análisis de datos en lo que es la administración, la economía, etc.
lo cual nos permite evaluar esos cambios necesarios para poder saber cuál va a ser los resultados y la toma de decisiones, obviamente. Bien, ese sería el caso de los dos puntos principales que tiene el límite. Eh, en términos resumidos, lo que tenemos que ver generalmente es cuando se aplica el límite en un valor, ver si ese valor de la función se aproxima al número que uno está queriendo aplicar, que en este caso sería L, conforme X de la función se acerca eh, hacia los lados, izquierda, derecha, eh, a medida que el límite se iguala al resultado de la función. Entonces, lo que tenemos al final es el resumen de la prueba de la existencia del límite, que se va a dar de esta manera. Donde tenemos que si el límite de la función f de x cuando x es igual a, se da el valor de L, y si el límite f de x de izquierda a derecha o derecha a izquierda, también se puede dar en los dos casos. Entonces, decir que el límite es, de f de x igual a L, independientemente sea de izquierda a derecha, siempre se va a cumplir la prueba de la existencia del límite. Y eso nos sirve, obviamente, para poder verificar los puntos necesarios de que se va a cumplir o no el comportamiento de la variable o la toma de decisiones sobre la variable. Básicamente, eso nos permite generar el comportamiento hacia las metas o las decisiones que uno desea tomar basándose en estas metodologías. Se puede dar también casos en el que eh, no se cumple esta prueba del límite y se hacen los procedimientos así como estamos observando en el Excel, y no se comportan o no genera la tendencia o lo que es la existencia del límite. ¿Cuándo se puede presentar eso? Cuando se hace la gráfica, se aplican los valores y se tiene un resultado similar a este. Entonces, se tiene básicamente la aplicación de izquierda a derecha, donde hay una discontinuidad en los procesos de aplicación. Entonces, no siempre se tiene la existencia del límite conforme a los valores que uno va generando. Y eso va a estar definido conforme al modelo de ecuación o al modelo de predicción que uno aplique. Básicamente esa interrupción de la función, en este caso cuando x igual a 4, la curva del límite no existe, ¿sí? No tiende al resultado que uno está esperando. Entonces, el punto importante es que la función f de x no se aproxima al límite en caso de que los valores de x se presenten como uno está definiendo. En este caso, cuando x igual a 4. En este caso, tiene que ser mayor o igual a 4 o menor o igual a 4. Así como se está mostrando en esta parte del ejemplo. Ok, sí, a ver. Ah, este sería. Ok. Eh, en este caso lo que estábamos viendo es la discontinuidad o la no existencia del límite, que antes se da en este caso.
Para este caso donde x, la función puede ser 2x o 2x más 3, y uno pone un cambio al cual quiere alcanzar es 4, no se va a dar el límite. También puede existir ecuaciones que presenten razones matemáticas donde estén de esta manera. Acá tenemos una función de una razón matemática donde podemos decir que necesitamos hallar el límite de la función f(x) cuando x tiende a 3. Cuando x tiende a 3. Ahí está. Uno va a aplicar siempre la teoría de izquierda a derecha por aproximación. Y los resultados van a ser similares a esto. Ahí está. Voy a reemplazar los valores desde la izquierda y desde la derecha y voy a tener los resultados que va a ir generando, pero por más que sea una razón, los valores van a generar un límite, entendiendo que no hay una discontinuidad en los valores que uno está proyectando en esta cuestión. Si bien existen valores de potencia, hay un conjunto de factores que permiten que el límite se siga cumpliendo conforme a la meta que uno está trazando, que es x igual a 3. Siempre va a tender a 3, tanto de la izquierda como desde la derecha, como lo estamos viendo aquí en los resultados. Se pueden dar también límites que sean de raíz. Es decir, por ejemplo, uno tiene límite de raíz de x cuando x tiende a 0. Entonces, si lo voy a anotar, vamos a suponer que quiero el límite de la función f(x) cuando obtenga un resultado de raíz de x. Cuando x tiende a 0. Y esto lo voy a aplicar tanto de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Y me va a dar un resultado distinto a lo que vimos en los ejemplos anteriores. Cuando yo aplico una función de raíz, que es la inversa de las potencias, incluso de los logaritmos, voy a tener el comportamiento similar a este gráfico. Es decir, va a ser una función cóncava que puede emular una función de producción. Según el comportamiento de los límites que yo tenga, tanto de valores nominales o racionales, las razones que pueden ser fraccionarias o las potencias, va a determinar el comportamiento de mi gráfica, en este caso de la función al cual estoy queriendo aplicar el límite. Hay un punto clave en el concepto del límite, que es que básicamente cuando
uno está haciendo los cálculos y desea conocer el valor de f de x cuando x tiene un valor, básicamente lo que se quiere conocer es el comportamiento de la función, en este caso f de x, a medida que x sea más o menos al valor que uno está definiendo. Entonces, por eso es que se aplica la idea de desde la izquierda y desde la derecha. Si bien son indiferentes denominarlo, pero es importante saber cuál va a ser el punto de partida. Cuando se genera el cálculo desde la izquierda, por lo general aquí se pone un signo más y desde la derecha un signo menos. Un signo más porque va a ir subiendo y un signo menos porque va a ir reduciéndose el valor de la variable dependiente. Entonces, como todos los casos que vimos sobre que son las diferencias, en este caso ya los límites, hay ciertas propiedades que debemos conocer o aplicar para ir generando los cálculos de los límites. Entonces tenemos una primera propiedad donde voy a tener que si la función f de x es igual a c, donde c es real, es decir, un valor real, el límite siempre va a ser igual a ese valor real. Es decir, a medida que tiende al valor alfa, y agranda un poco más, se va a cumplir esta propiedad. Y es el caso donde tengo valores racionales. La siguiente propiedad hace referencia a cuando estoy aplicando valores exponenciales. Y voy a tener que si la función f de x es igual a una función x a la n, entonces n puede ser un número entero y positivo, es decir, debería de ser un número entero y positivo para que se pueda generar el resultado del límite de x a la n igual a la n cuando x tiende a o a alfa. La siguiente propiedad que está relacionada con el límite es cuando tengo una función f de x, una función f de x, y tiene un límite cuando x tiende a y obviamente c, que va a ser el resultado, también es real. Es decir, tengo un producto en el cual tengo el límite de c multiplicado por la función f de x que va a estar dada por la multiplicación o va a ser indiferente, como la propiedad transitiva de c por el límite de la función f de x. Es decir, es como aplicar el orden de los factores, no va a alterar el producto. Luego tengo la siguiente propiedad, que tiene que ver con estas funciones. Tengo las funciones f de x, independientemente cómo se denominen, pueden ser valores iguales o diferentes, donde puedan haber sumandos o sustraendos que van a generar la función cumpliendo lo que es el comportamiento de la variable independiente, en este caso x, cuando tiende a. Entonces, yo puedo aplicar el límite de la función f de x más menos la función g de x o aplicar los límites en forma independiente, que va a ser los límites de f de x más menos el límite de la función g de x. Es decir, eso es también indiferente.
La siguiente propiedad se basa sobre el producto de los límites, que también se aplica igual aquí que la suma. Puede estar aplicando los límites a través de una llave o en forma independiente. La otra propiedad del límite hace referencia a las fracciones. Y se aplica lo mismo que los anteriores, puede estar en forma conjunta, que ya le va a abarcar a ambas funciones, o en forma independiente. Obviamente los límites tienen que ser distintos de cero por lo que es las razones, o si no esto va a infinito, obviamente. Es decir, el que está como denominador no tiene que ser igual a cero, o si no va a ser indeterminado el resultado. Esos serían las 6 propiedades de los límites que uno debe tener en cuenta a medida que va aplicando los límites y va a simplificar los, los procesos para poder ir aplicando en el caso de que se necesite los límites. Dentro de estas propiedades hay una propiedad excepcional donde se tiene la definición de lo que es el límite de asintota horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente yo estoy queriendo aplicar un límite a una función en el cual, por ejemplo, tengo una función de límite de 1 sobre x. Y eso va a ser igual a 0. Un límite similar a esto va a generar un comportamiento de estas características, como asintótico. ¿Por qué? Porque los resultados que voy a realizar conforme se aplica valores a x, por ejemplo, si mi x tiende a 0, como está ahí, lo que voy a hacer es empezar de 1 e ir generando o reduciendo para que baje 0 o viceversa. Cualquiera, cualquiera de esos componentes. Y ese resultado me va a dar una gráfica de este tipo. Va a ir cambiando a medida que voy generando mis comportamientos. Cuando se da este tipo de límites es cuando estoy generando desarrollos de, por ejemplo, productos que son productos con temporalidad, es decir, tienen ciclos en el cual se dan cierto tipo de cambios en la demanda, en el consumo o en la producción, donde deseo saber cuál va a ser el punto más pequeño en cierto punto o en cierto periodo y cuál va a ser el punto cúspide sobre lo que va a mostrar el comportamiento de estos productos. Otra forma de este tipo de límites, asintota, también se puede dar de esta manera. Es decir, voy a tener tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda y van a tener como el factor espejo. Eso sería, perdón,
Sí, eh, siempre se aplica la función fx, en este caso este sería la función 1/x y aquí la función sería 1/x al cuadrado. Esta sería la función. Sería una potencia, el denominador está en potencia. Por eso es que cambia su comportamiento como una curva convexa. Pero claro, este sería todo el comportamiento de la función, tanto de x. Esto es lo único que muestra es que si yo comparo estos dos, la y va a ser igual a cero. Es decir, como son iguales, como son espejos, se van a netear en algún momento. Eso es lo que me dice. En el horizontal, aquí, como en el vertical, ¿ves? En los dos pone cero. Eso es lo que va a decir. Por eso es que va a llegar un punto en que siempre va a tender a cero. Estos son los casos de los límites. Lo que tenga que ver sobre lo que se conoce como continuidad, básicamente hace referencia a las brechas o las formas en las que se aplican eh, las distintas funciones continuas. Y una forma de ver las funciones que son continuas es a través de los gráficos, que son muy similares a lo que estamos viendo por los límites, pero es como la clasificación en el caso de que se da o no se dan los valores de las funciones que se están analizando. Por ejemplo, esto, por más que sean sintóticas, asintóticas en este caso, son continuas, es decir, no se cortan. Esto también son continuidades del límite, por más que tengan quiebres. Sin embargo, tuvimos dos casos en las funciones del límite que son discontinuas. Esto también son discontinuos. Son los dos casos que vimos en el cual se dan discontinuidades. Es decir, no se aplica la otra, el otro factor que tiene que ver sobre los límites. Es decir, la definición de continuidad en un punto se dice que la función tiene un comportamiento de continuidad cuando los valores de x se cumplen. Es decir, cuando yo voy generando estas funciones y generan resultados como estos, no como lo que estamos viendo aquí, que son los dos casos que estoy generando. ¿Cuándo pasa eso? Si yo tengo resultados como estos, significa que voy a tener, por ejemplo, costos fijos que van a saltar sin ninguna explicación a un costo creciente. O van a generar costos que no son aplicables al tipo de negocio que estoy analizando. Eso se da en muchos de los casos. Esos son los dos puntos más importantes que se generan sobre lo que es el límite y las propiedades de los límites. Bien, esos serían los puntos que nos faltaba desarrollar sobre lo que es nuestro proceso de programático. No sé si hay dudas, consultas.